artículo se centra en la situación actual de las infecciones de transmisión sexual en el Perú, una problemática que afecta de manera significativa a adolescentes y a jóvenes. Su propósito es analizar los principales factores que incrementan el riesgo de contagio y plantear soluciones que contribuyan a reducir el impacto en la salud pública. Entre los factores identificados, el cultural influye a través de creencias religiosas, roles de género y desinformación conllevan a evitar el uso del preservativo y en consecuencia a tener prácticas sexuales sin protección. En cuanto al ámbito social, la promiscuidad, el inicio sexual temprano y el desconocimiento del propio estado serológico aumentan la transmisión de ITS. Especialmente porque existe una cantidad significativa que desconocen su portación. Para finalizar, la falta de acceso a métodos de protección y servicios de salud marcada por el desabastecimiento y las barreras burocráticas limitan la prevención efectiva. Así que, como respuesta, el artículo propone fortalecer la educación sexual, implementar de manera sostenida la educación sexual integral y promover campañas como Decide Informado. Esto acerca información, consejería y métodos anticonceptivos a comunidades vulnerables, con la finalidad de fomentar una sexualidad más segura, informada y responsable. Plantean estas diversas estrategias. Las infecciones de transmisión sexual, más conocidas como ITS, constituyen afecciones infectocontagiosas causadas tanto por bacterias, virus u otros microorganismos que se propagan principalmente mediante el contacto sexual, esto es decir, de manera vaginal, anal u oral, con una persona infectada. Esto se da a través de fluidos corporales como la sangre, el semen o secreciones vaginales y en menor medida por vías no sexuales como el compartir agujas o la transmisión vertical materno-fetal. Acorde a la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, en el 2020 se estimaron 374 millones de nuevas infecciones por las 4 ITS curables principales. Esto engloba tanto la clamidia como la gonorrea, la sífilis y la tricomoniasis. Esto equivale ya a más de 1 millón de casos diarios en personas tanto de entre 15 y 49 años, con un aumento bastante notable en la sífilis, que ha llegado a alcanzar los 8 millones de casos en adultos en el año 2022. A día de hoy, esta tendencia al alza persiste a nivel global y en regiones como América Latina, donde en el 2023 se han registrado ya alrededor de entre 120.000 nuevas infecciones por VIH y cifras elevadas también de otras ITS, lo cual ya representa una carga significativa para la salud pública. Las infecciones de transmisión sexual, ITS, constituyen actualmente uno de los problemas más persistentes y desafiantes para la salud pública, debido a su creciente incidencia y sus efectos sociales y sanitarios. Este fenómeno se ve influenciado por diversos factores, entre ellos las conductas sexuales de riesgo, las limitaciones en el acceso a servicios de salud sexual y la falta de educación sexual integral en la población joven. En ese trabajo se analizarán estos factores para comprender cómo contribuyen al aumento de las ITS y posteriormente se evaluarán las principales estrategias de prevención, como las campañas comunitarias, la educación sexual y el fortalecimiento de los servicios de salud. Las ITS generan un impacto que trasciende lo individual y representa un desafío para la salud pública por su alta transmitibilidad, su curso frecuentemente asintomático y las complicaciones que producen cuando no se detectan a tiempo. La estigmatización hacia los métodos anticonceptivos tiene un origen vinculado a la religiosidad y las creencias culturales que moldean la percepción sobre la sexualidad. Según Pérez 2023, diversas investigaciones evidencian que parte de la población considera el uso de anticonceptivos como una oposición a la voluntad divina o como un pecado. Estas creencias refuerzan la idea de que el número de hijos debe depender únicamente
de Dios y que el uso de métodos de planificación familiar contradice este principio religioso. A nivel social, la presión de género también juega un papel importante. Las mujeres suelen ser catalogadas según su pureza o conducta sexual, lo cual refuerza estereotipos y desigualdades en las relaciones de pareja, como lo indica Eguiluz Cárdenas. Esto genera que algunas renuncien al uso del condón para no ser juzgadas o para evitar conflictos con sus parejas. De hecho, el 100% de mujeres no solteras consultó a su pareja antes de usar un método anticonceptivo y solo el 15% lo usó, pese a la oposición del compañero. En el caso de las parejas estables y migrantes, Eguiluz Cárdenas nos dice que la confianza funciona como un factor que incrementa la vulnerabilidad de impedir el diálogo sobre los riesgos y reduce el uso del condón. Por ejemplo, en Tapachula, Chiapas, el 80% de mujeres entrevistadas declaró no haber usado condón en su última relación sexual por confiar en su pareja. Asimismo, un 19.87% de mujeres poseen desinformación asociando el uso del condón con el debilitamiento del hombre. Finalmente, la desinformación sobre las prácticas sexuales, orales y la percepción de que el condón reduce el placer aumentan la exposición a relaciones sin protección. En consecuencia, la estigmatización basada en religiosidad, los roles de género y la desinformación desemboca en prácticas sexuales de riesgo que facilitan la propagación de infecciones de transmisión sexual. Por otra parte, dentro de los factores recurrentes y prevalentes en las ITS, entre jóvenes específicamente, tenemos a la promiscuidad. Según la OMS, esta se definiría como la práctica de mantener relaciones sexuales con varias parejas o grupos sexuales al mismo tiempo. Es por esto que una persona se podría considerar promiscua cuando ha mantenido relaciones sexuales con 2 o más parejas en un lapso inferior a 6 meses. La promiscuidad, de alguna u otra manera, provoca una vida sexual inestable con relaciones sexuales de alto riesgo. Según Rodríguez y Becerra, entre estas conductas sexuales riesgosas se destacan el inicio temprano de la vida sexual, tener relaciones sexuales con múltiples personas de manera simultánea e incluso no usar métodos de protección y anticonceptivos. Esto, a su vez, incrementa de manera acelerada la posibilidad del contacto con una persona infectada. Estas prácticas facilitan el intercambio de fluidos corporales provenientes del pene y de las cavidades oral, vaginal y anal. Esto resulta bastante preocupante, ya que el contacto entre boca, pene y vagina sin protección, mediante la penetración o el sexo oral con varias personas al mismo tiempo, suele ser el origen de las ITS. Muchas personas que practican el sexo casual ni siquiera saben que pueden ser portadoras de un virus. Acorde al MINSA, 1 de cada 4 personas vive con VIH sin saberlo. Esto constituiría aproximadamente a 16.250 personas. Esto implica que la transmisión de la infección puede ocurrir en situaciones donde las personas ni siquiera son conscientes de su estado, tanto el que tiene la infección como sus parejas. A raíz de esto, el contacto directo con fluidos como el semen y las secreciones vaginales incrementa el riesgo de exposición a diversos tipos de bacterias, virus o parásitos presentes dentro de estos mismos. De este modo, puede conducir directamente a la transmisión de múltiples ITS. Acorde a lo encontrado a través de un estudio en jóvenes universitarios, el aumento de estas ITS constituye una de las principales consecuencias de la promiscuidad, siendo la sífilis, la gonorrea, el VPH y el VIH las más comunes entre los más jóvenes. Bueno, voy a hablarles sobre el factor estructural. En el Perú, el aumento del embarazo adolescente se relaciona principalmente con la falta de acceso real a los servicios de salud sexual y a los métodos de protección.
En primer lugar, existe un desabastecimiento frecuente de anticonceptivos y una distribución desigual que afecta sobre todo a las zonas rurales y urbano-marginales. A esto se suma barreras burocráticas como trámites largos, poca confidencialidad y requisitos excesivos, lo que desmotiva a los jóvenes a acudir al centro de salud. Además, las políticas públicas son débiles, falta de coordinación entre niveles de gobierno y no se aplican de manera efectiva la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Estas tres limitaciones, poca provisión de anticonceptivos y trabas administrativas y políticas ineficientes, se conectan entre sí y generan un acceso insuficiente y desigual. Como consecuencia, aumentan los embarazos no planificados y los riesgos para los adolescentes. Para enfrentar este problema se requiere asegurar el abastecimiento de métodos anticonceptivos, simplificar la atención, fortalecer la educación sexual y aplicar políticas inclusivas orientadas a los jóvenes. La normalización de conductas sexuales riesgosas es un factor determinante en el incremento de las infecciones de transmisión sexual en jóvenes y adultos. Estas conductas se entienden como prácticas que aumentan la probabilidad de exposición a infecciones. En primer lugar está la normalización, que genera casos de inicio sexual temprano. En una investigación con universitarios de Lima se reportaron inicio sexual desde los 10 años, una edad en la que no se cuenta con la madurez necesaria para tomar decisiones responsables. Asimismo, se señala que la falta de información y educación sexual adecuada durante la adolescencia incrementa la vulnerabilidad, dado que muchos jóvenes no cuentan con los recursos suficientes para reconocer los riesgos y las consecuencias de no usar protección. También se asocia el inicio precoz de la vida sexual con prácticas sexuales sin protección, lo que incrementa la posibilidad de contagio de infecciones de transmisión sexual. Además, se ha reportado que esta conducta guarda relación con el aumento de la probabilidad de mantener múltiples parejas sexuales en la vida adulta, lo que eleva la exposición a ITS. En segundo lugar, este inicio precoz se vincula con el uso inconsistente del preservativo y el consumo de sustancias. En el estudio universitario se observa que el 43% mantiene la creencia de que el preservativo solo previene embarazos, lo que deriva en un uso irregular o en su abandono en situaciones percibidas como de confianza, generando una falsa sensación de seguridad. A esto se le suma el consumo de alcohol y drogas, que actúa como factor predisponente a reducir la percepción de riesgo, deteriora el autocontrol e impulsa prácticas sexuales impulsivas. En conclusión, tanto el inicio precoz como el uso inconsistente del preservativo y el consumo de sustancias guardan una relación significativa con el incremento del ITS. La normalización de estas conductas no solo representa un problema individual, sino también un reto para la salud pública, que afecta principalmente a la población joven y adulta del Perú. El programa de educación sexual para la prevención de infecciones de transmisión sexual en estudiantes de educación técnica profesional constituye una intervención educativa eficaz para reducir la estigmatización hacia los métodos anticonceptivos, porque fortalece el conocimiento, corrige mitos y promueve decisiones informadas en adolescentes jóvenes. Aunque algunos sectores sostienen que la educación sexual promueve la promiscuidad o contradice valores tradicionales, sin embargo, esta idea es incorrecta, ya que el programa demuestra que brindar información científica, habilidades comunicativas y espacios de reflexión disminuye, de hecho, el estigma y fomenta prácticas preventivas al permitir que los estudiantes comprendan los riesgos y tomen decisiones basadas en evidencia. En primer lugar, los organismos internacionales y las evidencias académicas respaldan la efectividad de las intervenciones educativas para mejorar el conocimiento y disminuir la desinformación relacionada con la anticoncepción. Sorhaindo y Loy, investigadores afiliadas a BMJ Open, una revista médica prestigiosa, concluyen que las intervenciones basadas en información y habilidades sociales reducen significativamente al estigma hacia el uso del preservativo y abordan creencias erróneas y actitudes negativas. Asimismo, Pascual González, especialistas en salud pública, demostraron que una intervención educativa aumenta el conocimiento sobre ITS y métodos anticonceptivos en adolescentes venezolanos,
reforzando la importancia de programas sostenidos en el tiempo. Además, la Organización Mundial de la Salud, Autoridad Sanitaria Global, sostiene que la educación sexual basada en derechos humanos previene embarazos e ITS y reduce actitudes discriminatorias sobre la anticoncepción en contextos donde predominan mitos. En segundo lugar, expertos en salud pública y organizaciones regionales indican que estos programas fortalecen la autonomía sexual y disminuyen prejuicios culturales y religiosos que generan estigma alrededor del preservativo. Milka Poma, una investigadora peruana, evidenció que los programas educativos universitarios fortalecen la toma de decisiones responsables en jóvenes al brindar herramientas para analizar su contexto. Por su parte, se encontró que las intervenciones educativas reducen sentimientos de culpa, vergüenza vinculados al uso de métodos anticonceptivos, disminuyendo así el estigma internalizado. Finalmente, la Organización Panamericana de la Salud, que es una autoridad sanitaria para las Américas, afirma que la educación orientada al uso del preservativo combate mitos culturales que obstaculizan su aceptación. En síntesis, los hallazgos del programa analizado y de las instituciones especializadas confirman que la educación sexual integral es la herramienta esencial para enfrentar los estigmas que rodean los métodos anticonceptivos y promover una sexualidad responsable y libre de prejuicios. Como otra propuesta de solución ante las ITS, tenemos a la implementación de la educación sexual integral, más conocida como ESI, en la educación. Algunos críticos argumentan que la inclusión de esta educación sexual integral en la malla curricular alrededor de las escuelas de todo el Perú no es eficaz, pues podría fomentar la promiscuidad al normalizar la sexualidad en edades tempranas. No obstante, esta concepción resulta imprecisa e incluso errónea, pues contrasta con la evidencia científica y normativa que sustenta que la ESI es un medio de prevención de ITS y promoción de la salud integral. En primer lugar, la ESI proporciona un conocimiento amplio y contextualizado sobre la sexualidad. Este incluye información sobre anatomía, métodos anticonceptivos y prevención de ITS, fundamentales para cuidar la salud. Este marco está sustentado en el MINEDU, el Ministerio de Educación, que aprueba los lineamientos de la ESI para la educación básica en el Perú, con el objetivo de garantizar una educación de calidad, científica y ética conforme a la Constitución Política del Perú y la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Además, aborda aspectos emocionales y sociales que permiten comprender las consecuencias de las conductas sexuales, fortaleciendo así la toma de decisiones. Finalmente, fomenta valores como el respeto y la comunicación para relaciones saludables. En segundo lugar, la implementación de la ESI reduce conductas sexuales de riesgo. Esta potencia habilidades para la negociación y el rechazo de presiones sociales. También reduce la incidencia de ITS. Además, disminuye la prevalencia de embarazos no planificados. Esto está en línea con los objetivos nacionales y de salud pública y educación reflejados en las políticas educativas y sociales del Perú propuestas por el MINEDU, el ente que busca proteger el bienestar físico y emocional de niños, niñas y adolescentes en conformidad con los derechos humanos y la equidad de género. Estos argumentos se sustentan en evidencia empírica concreta que demuestra la eficacia de la ESI para promover conductas responsables y un enfoque preventivo que busca educar antes de la exposición al riesgo. En conclusión, la ESI no solo está sólidamente fundamentada en normativas y evidencia científica, sino que también juega un rol bastante clave en la promoción de la salud, el respeto y las relaciones responsables desde muy temprana edad. Lejos de fomentar conductas de riesgo, esta fortalece las capacidades de los estudiantes para tomar decisiones informadas
y a la vez proteger su bienestar físico y emocional. Por ello, su inclusión es imprescindible para una prevención efectiva de la promiscuidad y la disminución de las ITS en jóvenes. La campaña comunitaria de Sí Informado, impulsada por el Ministerio de Salud del Perú, ha demostrado ser una estrategia efectiva para reducir las enfermedades de transmisión sexual. Su eficiencia se basa en la combinación de educación sexual, acceso gratuito a métodos anticonceptivos y brigadas móviles de atención, lo que permite llevar información y servicios directamente a las comunidades. Experiencias previas en regiones como Ayacucho y Piura muestran reducciones de hasta el 27% en ETS en adolescentes, lo que confirma que cuando se ofrece información junto con métodos de protección, los resultados son contundentes, de manera positiva. Además, la participación de profesionales capacitados asegura que la población reciba orientación confiable y adaptada a su contexto cultural, frente a quienes consideran que las campañas comunitarias pueden ser insuficientes. La evidencia señala que las actividades continuas y la presencia de equipos móviles fortalecen el vínculo con la población, aclaran dudas y desmontan mitos relacionados con la sexualidad. Esto ha permitido aumentar la asistencia a controles preventivos y mejorar el uso adecuado de anticonceptivos modernos. En conjunto, Sí Informado se consolida como una intervención integral que garantiza servicios gratuitos, accesibles y culturalmente pertinentes, promoviendo la toma de decisiones informadas y un entorno más seguro y equitativo en la salud sexual y reproductiva. La implementación de campañas nacionales de marketing social como Cabeza Caliente o Tú Previenes es una estrategia eficaz para contener el incremento de las ITS en la población juvenil peruana, puesto que están diseñadas para modificar los determinantes conductuales y desafiar la normalización de las prácticas de riesgo. Algunos críticos sostienen que las campañas masivas son ineficaces, porque se limitan solo a entregar información sin lograr cambios reales en la población. La evidencia científica internacional refuta esta postura. Una revisión sistemática de campañas de marketing social concluyó que existe evidencia clara de que estas intervenciones sí pueden impactar los comportamientos relacionados con las ITS de manera efectiva. El estudio subraya que estas estrategias no solo aumentan el conocimiento, sino que logran promover la comunicación sobre salud sexual y fomentar conductas de protección tangibles, demostrando su eficacia por encima de la mera difusión informativa. Asimismo, la viabilidad de esta estrategia se fundamenta en su capacidad comprobada para penetrar en la conciencia de la población objetivo, incluso en contexto nacional. Un estudio de evaluación sobre la campaña Cabeza Caliente en Iquitos, dirigida a estudiantes de secundaria, demostró el éxito de la intervención al lograr un nivel de recuerdo aceptable de sus estrategias comunicacionales. Este logro es un indicador clave de eficacia, ya que socializa la discusión sobre el tema y prueba que la campaña puede captar la atención del público juvenil, un paso fundamental para cualquier modificación de conducta posterior. Finalmente, la metodología misma del marketing social es inherentemente eficaz porque permite diseñar mensajes específicos que ataquen estas barreras o insights culturales, las creencias profundas que explican una conducta de la audiencia, como se evidenció en la campaña Tú Previenes del MINSA. Un análisis de esa intervención en Lima demostró cómo se generaron insights específicos y a partir de ellos desarrollaron mensajes efectivos para promover el uso de preservativos. En conclusión, la implementación de este tipo de campañas es la solución idónea, puesto que cuenta con respaldo científico de su eficacia, evidencia de éxito en la población peruana y una metodología capaz de motivar cambios conductuales en los jóvenes. En conclusión, la persistente incidencia de infecciones de transmisión sexual en el Perú evidencia una crisis de salud pública multifactorial, sostenida por la presencia de barreras culturales, sociales, estructurales y conductuales, las creencias religiosas limitantes y la promiscuidad desinformada interactúan con un sistema de salud burocrático que restringe el acceso real a métodos de protección. A esta vulnerabilidad sistemática se suma la normalización de conductas riesgosas en la población juvenil, específicamente el inicio sexual precoz, el consumo de sustancias y el uso inconsistente del preservativo, factores que perpetúan el ciclo de contagio.
No obstante, este panorama es reversible mediante soluciones de eficacia comprobada. La implementación de la educación sexual integral, ESI, resulta fundamental para erradicar la desinformación desde la base escolar, mientras que estrategias de marketing social y campañas comunitarias como Decide Informado han demostrado éxito al modificar comportamientos y acercar servicios a zonas vulnerables. Finalmente, combatir las ITS exige una reflexión profunda. No es solo un reto médico, sino un deber ético necesario para reducir las desigualdades sociales. Solo garantizando el acceso universal a una educación y salud sexual de calidad, podremos construir una sociedad justa, donde el ejercicio de una sexualidad responsable y segura sea un derecho garantizado para todos. Muchas gracias.